Koop Meiners debería jugar permanentemente en la defensa de la Juventus. ¿Le convendría al club, al equipo y a sus compañeros que el holandés se convierta permanentemente en uno de los defensas de la plantilla? Hablaré sobre esto citando cosas del pasado que nos podrían quizás dar un poquito de pauta en cuanto a la respuesta. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy les traigo una historia que muchos de ustedes seguramente no saben o quizás se les olvidó y qué indicios nos pueden dar sobre el futuro de Koop Meiners en la Juventus, que hemos visto que Spalletti lo ha convertido en un defensa central en la línea de tres y crea esta pregunta ya que el mismo jugador está diciendo estar cómodo y se siente que está creciendo dentro de ella. Antes de empezar, obviamente, mi recordatorio de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cositas súper sencillas para ustedes, pero fundamental para nosotros, que nos permiten llegar a muchísimos otros Juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Tenemos una meta de superar los 6.500 suscriptores y su ayuda es fundamental para poder conseguirla. Así que muchísimas gracias de antemano por ese apoyo. Así que chicos, empecemos de lleno en esto. Y como notarán con el título, quizás algunos de ustedes que se dieron cuenta de lo que estaba escrito en él o el mismo, la foto quizás, si se dieron cuenta de quién era, y estamos hablando de Sinisa Mihajlovic. Y ustedes dirán, ¿pero de qué está hablando hoy este tipo, Sinisa Mihajlovic? ¿Qué tiene que ver con la Juventus? Muy poco tiene que ver con la Juventus, pero su historia es sumamente interesante cuando tomamos en cuenta la situación Koop Meiners. Aguántenme ahí, no se vayan. Tenemos que ir un poquito de historia para que entiendan el por qué traigo a Sinisa Mihajlovic a la mesa. Sinisa Mihajlovic destaca en la Estrella Roja de Belgrado. Había hecho ya varios, digamos, juegos en otros equipos amateur o más pequeños, pero él destaca profesionalmente en la Estrella Roja y como un mediocampista izquierdo. Pues fundamental, metió varios goles, llamó muchísimo la atención de varios clubes italianos. El que se lo lleva al final es la Roma, que tenía a un director técnico que lo apreciaba mucho y lo conocía desde su juventud y lo pidió para la Roma. Y justo lo pide porque necesitaba llenar un hueco en el mediocampo del equipo capitalino. Después de una mala temporada, el entrenador termina siendo destituido y termina llegando Carlo Mazzone. Carlo Mazzone, más bien también por necesidad, porque había habido un par de lesiones importantes en la defensa, le pide a Sinisa Mihajlovic de bajar y ocupar la defensa izquierda, el lateral izquierdo, para que pudieran realmente jugar y tenía también un mediocampista por izquierda que podría hacer la labor. Por ende, baja a Sinisa Mihajlovic y por primera vez se empieza a dar cuenta que tiene un futuro ahí. No solamente eso, sino que Carlo Mazzone le cambia la carrera porque él continúa dentro de esta nueva, digamos, forma de jugar el fútbol como lateral izquierdo, que nunca lo había hecho en su pasado, siempre había jugado por el medio campo, lo continúa haciendo en la Sampdoria y en la Lazio de Eriksen. Y es donde él llega, digamos, a la cúspide de su carrera, gana trofeos nacionales e internacionales, se vuelve realmente famoso gracias a haber cambiado, ¿no? En este ámbito y termina cerrando la carrera como lateral izquierdo. Alguien que había destacado profesionalmente como un mediocampista, termina siendo prácticamente la parte más importante de su carrera profesional como un defensa en la liga italiana. Y bueno, ya la historia de Sinisa después como entrenador y el resto es otro cuento. Así que bueno, ¿qué tiene que ver eso con Koop? Creo que ya se dieron cuenta. Koop llega a la Juventus como un mediocampista, se le compra porque era un mediocampista de gol, un mediocampista importante, un mediocampista que podría, digamos, resolver este gran problema que hemos tenido en la Juventus por muchísimos años, que es el mediocampo. Lo hemos tratado de resolver de mil formas y seguimos sin poder encontrar esa solución que teníamos
si ustedes se dan cuenta, todos vamos a la misma referencia, ¿no? El Pirlo, Pogba, Vidal, Marquisio, ¿no? Esa es el último mediocampo de alto nivel que tuvimos nosotros, que todavía hace recordar con mucho cariño. Pero por ahí también pasó Khedira, pasaron varios otros mediocampistas que destacaron, pero tendemos siempre a reflexionar sobre esos cuatro. Y se trae a Koop Miners, igual que como se trajo a Douglas Luiz, con la esperanza de que ellos sean parte de la solución a futuro. Y lamentablemente, pues hemos visto lo que ha pasado. Además, que tiene encima la presión de que se gastó muchísimo dinero por Koop para poder traerlo. La negociación fue tardía, duró todo el verano, el tipo dejó de entrenar, mandaban notas médicas, bueno, ¿para qué recordar todo eso? Pero bueno, al final Koop llega, decepciona, ha decepcionado bajo 3 diferentes entrenadores y llega Luciano Spalletti y lo pone como central en la defensa de 3 y al parecer rinde lo suficiente para que empecemos a notar, y la verdad es que ha sido fundamental en los últimos juegos que hemos visto, porque al final no solamente la recuperación de balón, sino también la creación de juego. Y ahí es cuando se prende el bombillo, porque si uno piensa en Koop como un defensa central, necesita al lado un defensa fuerte. O sea, si fuese Bremer, ¿no? Si Bremer estaría sano, pues tú le pones a Koop al lado y funcionaría muy parecido a un Chiellini Bonucci. Porque si ustedes recuerdan, Chiellini Bonucci, Bonucci era muy bueno en la creación de juego, en los balones largos, en subir con el balón. Ya cuando Chiellini se retira y Bonucci se queda, pues vimos realmente lo horrible que era en la fase de gestión de toda la defensa. Eso se ocupaba Chiellini y por eso es que funcionaban también uno con otro. Entonces es un Koop que puede ayudarte, sí, a la fase defensiva, pero más que todo a la construcción desde atrás, con un defensa fuerte al lado, va genial hacia adelante. Si lo pones con un Rugani o con un Gatti, con todo respeto a ellos dos, no es lo mismo y ahí es cuando empezarías a ver algunas de esas fisuras que terminan siendo en errores y goles recibidos. Por ende, si está bien Bremer, yo creo que existe, digamos, el razonamiento de por qué Koop podría ser defensa central. Pero, y aquí está mi pero, si vamos a jugar en línea de 4, yo a Koop no lo quiero central. Y aquí doy la vuelta y regreso a la situación de Sinisa Mihailovic. ¿Por qué no de lateral izquierdo? A Spalletti le gustan sus laterales que suban, se alternen. Cuando subo a uno por derecha, el de la izquierda se queda. Cuando sube el de la izquierda, el de la derecha se queda. Y este ha enseñado también en los últimos partidos, lo vimos en los heatmaps que mostró el prof en el match análisis del último partido, que es un jugador que puede mantener en el lado izquierdo, sube bastante y empuja al equipo a crear más. Por ende, si tú lo pones de lateral izquierdo, él tiene el ritmo, es un tipo que obviamente tiene, digamos, el aguante físico, ya que jugaba mediocampista para hacer bastantes carreras ida y vuelta, y te sirve como defensa, le da espacio, puede ver el campo enfrente de él, que era lo que le creaba mucho conflicto jugando más adelante. Entonces, claro, mi idea es, tienes a Koop como titular por lateral izquierdo, su banca es Cabal. Del lado derecho tienes a Cambiaso, su banca es Joao Mario, haces que los dos centrales titulares sean Bremer Kelly o Bremer Kalulu, y en la banca tienes a Gatti, Rugani y Kalulu, ¿no? Si al final termina siendo Kelly. A mí me gusta la dupla Bremer Kelly porque Kelly tiene ese pie izquierdo, puede ayudar en esa fase, y creo que cuando tenemos dos centrales es importante que uno sea derecho y uno sea izquierdo porque ayuda muchísimo al movimiento del balón. Además que para el equipo, para la Juventus, pues te ahorras un dinero importante en la defensa, porque se rumora que la Juventus estaría estudiando traer a un defensa más. Si ya lo tienes en casa, no te tienes que buscar a un defensa, además que Koop en salario es baratísimo, porque forma parte aún del decreto Crescita, te ahorras ese dinero y lo puedes reinvertir en el medio campo, que es donde todavía tenemos muchísimos problemas y falta muchísima calidad en ese medio campo. Porque sinceramente, chicos, y aquí seguramente mucha gente no estará de acuerdo conmigo, yo creo que el CUP del Atalanta ya no existe. Nunca lo vamos a volver a ver. Ese era un CUP que funcionó para Gasperini dentro de la realidad que era el Atalanta en ese momento y eso no existe. Eso no existe fuera de ese contexto
periodo exacto en donde lo vivió en ese momento. Fuera de eso, ese CUP no existe. Y sí, es bastante frustrante el haber pagado 60 millones por alguien que querías que te resolviera la situación del medio campo, que al final lo tienes que usar como defensa. Pero también es cierto que si funciona como un lateral izquierdo de alto nivel, con, digamos, que te pueda generar y también servir como defensa, no te va a costar 20 millones o 15 millones. ¿Recuerdan cuánto quería pagar el Manchester City por Cambiaso? 60 millones. Así que sí, seguramente el camino que lleva a Kup a esta posición no fue el ideal, fue raro y nadie se lo esperaba. Como nadie se esperaba que Sinisa Mihajlovic terminara siendo lateral izquierdo y conseguir gloria por donde iba en los equipos italianos. Pero yo prefiero tener a un Kup que me rinda de lateral izquierdo a tener un Kup en la banca porque se siente incómodo o no sirve en el medio campo, ¿no? Así que, chicos, se los dejo ahí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Kup Miners podría ser el próximo Sinisa Mihajlovic en la Serie A? ¿Les gustaría que pasara permanentemente a el lateral izquierdo? ¿Les parece un error si esto sucede? Y por otra parte, ¿qué se pierde si termina quedándose en el medio campo? ¿Realmente piensan que Kup Miners puede regresar a jugar en el medio campo, bien sea de regista o de interno? Los leo con muchísima atención como siempre y siempre trato de contestarles lo más rápido posible. Por favor, no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.